Cuentan los libros que en 1605, don Miguel de Cervantes Saavedra escribió las aventuras de Alonso Quijano, un anciano caballero que peleaba contra molinos de viento. Pero por allá en los valles de Caracas, cuentan que don Alonso Andrea de Ledesma, ya entrado en años, montó por última vez su caballo con su escudo, su yelmo y su lanza, y como un solitario Quijote, salió a enfrentar al pirata Anías Preston y a sus compinches. 10 años antes de que Cervantes publicara las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y esa no es la historia que cuentan los libros, esa es la historia que cuenta mi pueblo. A través del descubrimiento de América, España tuvo las riquezas de América y con eso se hizo la potencia hegemónica durante casi 2 siglos. Las demás potencias europeas ante la hegemonía española dicen vamos a estar subyugados por España e inician una guerra mundial que dura varios siglos, que se libra en todos los escenarios del planeta para arrancarle esa hegemonía a España. Alonso Andrada de Ledesma. Él va a nacer en España, en la meseta castellana. Llamado de Ledesma por su origen de una población de Salamanca, llamada así, pues Ledesma. Por datos que tenemos, podemos presumir que Alonso Andrea nació en Ledesma, porque lleva el nombre de su lugar de origen, hacia 1537. Si no están equivocados los datos. Él realmente se dice que era un campesino en su lugar de origen, en Ledesma, vinculado a la tierra, a las labores de pastoreo, a las labores de ordeño y a la siembra de trigo. Es que él antes de venir a América, que va a venir en el año 1545, él hizo de todo. Fue mozo ovejero, aprendió el oficio de hacer de la leche y hacer queso. Esas actividades que se ha hecho anteriormente sobre la conquista, él era un hombre aparentemente importante porque junto con su hermano Tomé había adquirido la profesión de espadero. Ahí quizás le nació un poquito el afán de la caballería, porque el mozo de espadas, como lo conocemos, era el señor, el ujier, exactamente, que pulía los aceros que los caballeros lucían siempre, o lo lucían en batalla o lo lucían en actos ceremoniales. Fue un descendiente de esa estirpe de caballeros que llegó aquí, como muchos de los
colonizadores españoles, ¿ok? O de en este caso estamos hablando de la parte de la conquista. Bueno, él venía de España como uno de los conquistadores. Y se relacionó con viajes que tuvieron algunos navegantes. Estamos hablando de Carvajal, por ejemplo, ¿okay? Que fundó el Tocuyo. Cuando él llega en 1545, él va a llegar por Coro, en la avanzada famosa de Coro, que trajo Ampíes y trajo, bueno, todo el proceso. Allá nació la patria. Coro es la raíz de Venezuela. Y por ello, pues, supuestamente lo vemos en la conquista del Tocuyo, en 1545. Eso sí sería un mérito importante, porque Tocuyo es la ciudad madre. Del Tocuyo van a salir todas las expediciones que dieron como origen la formación integral de lo que hoy conocemos como Venezuela. De ahí salieron las expediciones que fundaron las regiones andinas, la que fundó Mérida, la que fundó Trujillo, la que fundó el Valle de San Cristóbal, la que fundó Valencia y la que fundó Caracas. Se va a ver también en un acontecimiento sumamente importante que acontece en 1561, que es la derrota del tirano Aguirre. Y en todo lo que fue el final del tirano Aguirre como ese arquetipo también, de ese personaje que vino y después se rebeló inclusive contra todo el imperio. Pero estando entre la gente de Juan de Carvajal, ya hay algo que el otro día decíamos en una conferencia. Sin duda alguna tenía que ser un hombre de armas tomar, porque para ser hombre de Juan de Carvajal tenía que ser muy valiente. Bueno, digámoslo así, Alonso Andrea de Ledesma no se diferenciaba en nada de esos 140 hombres que vinieron con Diego de Lozada a fundar a Santiago de León de Caracas, según la tradición, el 25 de julio de 1567. Después del Tocuyo, él empieza a moverse en lo que viene a ser su primera gran aparición en la historia. Él se viene en la expedición de Diego de Lozada. Recordemos que la fundación de Santiago de León de Caracas, que es conocida como el Valle de San Francisco, el Valle de los Toromaimas, el Valle del Guaire, en fin, llevó obviamente a los conquistadores un largo trecho, digamos, para poderlos someter a las distintas parcialidades que ellos conocían como los indios Caracas. Lo que pasó con el Papa Benedicto, que dijo que aquí no había pasado absolutamente nada, que aquí había sido un encuentro de culturas, ¿no? Un encuentro así como fraternal. Eso es absolutamente incierto. Lo que hubo fue, bueno, una imposición a sangre, sudor y lágrimas y muerte de una cultura sobre otra. Evidentemente, Andrea Ledesma combatió en todas estas escaramuzas. Bueno, él es de los testigos de la Fundación de Caracas, está ahí en la Plaza Mayor y es de los hombres que Diego de Lozada ubica. Cuando él llega a Caracas, él empieza a ser uno de los factores políticos del tiempo. Lo que pasa que Caracas en ese tiempo no era tampoco una ciudad, en realidad nunca fue una gran ciudad. Yo creo que el término es correcto. Uno de los principales beneficiarios de lo que significó la conquista y la colonia fue Alonso Andrea Ledesma, porque era considerado uno de los principales pobladores más antiguos de la ciudad de Caracas. Pero entonces Lozada reparte la tierra y reparte los solares de Caracas. Es de imaginarse en aquel momento el grupo de conquistadores repartiéndose Caracas mientras silbaban las flechas. Sin embargo, de ese proceso de guerra indígena contra el invasor español, fue una guerra de defensa de la tierra y Guaycaipuro fue el líder esencial que logró catalizar, que logró unificar todas las tribus. Y él se había enfrentado antes, en su juventud se había enfrentado a Guaycaipuro. Alonso tuvo que ver con Guaycaipuro y lo hizo correr. Cuando estaban conquistando las tierras, luchó contra el cacique Guaycaipuro. Y sobre esa premisa, obviamente,
Alonso Andrea Ledesma solicitó tierras en Baruta, solicitó una encomienda en Baruta y se le dio, así como solicitó grandes extensiones de tierra en el Valle de la Pascua, lo que conocemos ahora como la parroquia del Valle, y en otras zonas. Es como repartirse un botín. Bueno, tú vas para allá, esto es mío, pero a ti te toca la 10ª parte o te toca el 10%, te toca, como para hablarlo en términos que son un poco triviales así, decirlo así, pero era un poco eso. Bueno, hay un botín de guerra y cómo nos repartimos. La zona de Baruta le va a tocar a él en razón geográfica por lo siguiente. En función de los servicios que había prestado Alonso Andrea de Ledesma al proceso de la pacificación y conquista de Caracas, dice que el rey ha decidido que la gente que haga esto sea remunerado y gratificado por sus trabajos y servicios. Él había casado con Francisca Mateos en la ciudad del Tocuyo, de cual dicha unión era vecino del Tocuyo. De dicha unión nacieron 7 hijos que después se van a residenciar en Santiago de León. Toda esa corte de familia él tenía que traérsela a tomar posesión de la encomienda. Y se trajo algo que nosotros los baruteños nos sentíamos muy felices que se la trajera. Se trajo la imagen que aún preside el altar mayor de nuestra iglesia parroquial, que es la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es una imagen que hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. La estuvo paseando por estas tierras del centro del país Francisco Fajardo. Es una persona que roba para hacerse más rico por encontrar tesoros. Y en esa época de los que los españoles se encontraban aquí en Venezuela, atacaban muchos piratas a las costas del Caribe. Que eran los piratas, que eran los corsarios, que eran, bueno, también gente que de alguna manera reclamaba una participación en algo. Digámoslo de esta manera, la presencia de piratas y filibusteros a todo lo largo de la costa de lo que es nuestro país siempre estuvo acosada, digámoslo así, por esta actividad pirateril. Recordemos que España era acérrima enemiga de Inglaterra y viceversa. Y simplemente, digámoslo así, entre comillas, estos piratas y estos filibusteros hacían una labor de patria, repito, entre comillas. Tan es así que yo digo que con el descubrimiento empezó la Primera Guerra Mundial. Punta de lanza de todas esas guerras eran las flotas de piratas y de corsarios que iban a los mares americanos a robarle el tesoro de las Indias a América. Entonces, en gran parte la historia de estos 5 siglos tiene que ver con esa batalla planetaria que se dio en el Atlántico y en el Caribe y cuyas avanzadas fueron las legiones de los demonios del mar, de los llamados piratas o corsarios. De hecho, eran individuos que actuaban en absoluta connivencia con los reyes europeos. Ese cordón litoral nuestro, la fachada atlántica, la fachada caribeña, fue muy apetecida por los piratas. Toda la parte, sobre todo Maracaibo, Puerto Cabello y La Guaira, fueron constantemente asediadas por piratas.
Hubo hechos realmente notables de defensa de La Guaira. La Guaira tenía una cadena defensiva de castillos y baluartes, en el cual había un sistema muy sencillo, que era que en el momento que ese baluarte verificaba que un barco extraño frente al puerto, empezaba a lanzar señales, que era una especie de almenaras o cohetes. Cuando llegaban los piratas, había unos vigías que estaban en los castillos vigilando para cuando llegaran. Y ellos siempre anunciaban la alarma disparando 2 tiros al aire. En mayo de 1795 se logra ubicar a través de los vigías de La Guaira que barcos piratas se acercan a la rada del puerto. Los corsarios ingleses invadieron, como se sabe en una etapa de la historia, eso fue hacia finales del siglo XVI. La ciudad es invadida por los piratas que dirige un filibusterio inglés llamado Amyas Preston. Y él era un corsario con el permiso real de la reina. Caracas se emociona, en el mejor sentido de la palabra, y manda a todo el mundo, todos los hombres que suban a defender Caracas, a parar a los piratas en la vía. Era idea de pararlas antes que bajaran del Ávila. Hay que acordarse que los españoles siempre buscaron fortines, o sea, manera de defender sus territorios conquistados. Y Caracas, les pareció interesante por esa misma montaña, Guaraíra Repano, que parecía un fortín natural, ¿okay? Y de alguna manera eso les daba una seguridad. Amyas Preston con sus hombres, que pasaban de 100, buscaron un camino farragoso, lo que llamaban un camino secreto. Este camino farragoso y secreto supuestamente tenía un guía que era un español de apellido Villapando, y que Villapando no se sabe a ciencia cierta dónde lo consiguieron. Si lo llegaron a apresar en Cumaná, como dicen algunos datos, o simplemente lo consiguieron en La Guaira, lo secuestraron y lo subieron. Una persona que los traicionó a todos y les dijo que lo iban a estar esperando en la montaña y les enseñó otro camino. Hay tantos nombres que se le han dicho a ese que enseñó el nuevo camino, que bueno, y el nuevo camino también se llamaba mucho. Hay gente que dice que fue por Tacagua. Acá al frente, acá abajo, eso lo llaman Quebrada Seca. Y Quebrada Seca, el camino del banqueo, pero ese es el camino de los indios indios caribes de la nación Tarma, que venían de Carayaca y se unían con Tacagua y a su vez con Caracas. Pero la llegada de Amyas Preston con estos piratas a Santiago de León de Caracas se cuenta de que fue algo sumamente difícil, porque estos caminos eran unas trochas de indios que eran sumamente difíciles poderlas escalar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces trajinar con armas y trajinar con una serie de cosas se le hizo sumamente difícil, que creo que los piratas no lo volverían a hacer más nunca. Lo cierto es que de repente, mientras toda la gente estaba llegando a la mitad del cerro para bajar a La Guaira, los piratas estaban en la puerta de Caracas. Bajaron a la puerta de Caracas y logran llegar hasta prácticamente el teatro principal, o sea, al lado de la alcaldía mayor. Entre la alcaldía mayor y, actual, por supuesto, la alcaldía mayor y
el teatro principal, ahí se acantonaron los piratas. Un Quijote es un loco soñador. Por leer cuentos de caballeros Y soldados. y soldados. El nombre de Don Quijote es Alonso Quijano. Alonso Quijano. Que cuando veían los molinos o algo creían que era gigante. El Quijote es un libro. ¿Y quién escribió ese libro, El Quijote de la Mancha? Miguel de Cervantes Saavedra. El nombre del Quijote de Caracas era Alonso Andrea Ledesma. Ledesma, bueno, Caracas está vacía, no hay gente. No te voy a decir que tampoco que era el único hombre en Caracas. Es posible que hubiese más. Pero lo cierto es que él se dio cuenta de la invasión y tomó una decisión que mira, solamente el amor a la patria, el amor a la tierra, el amor a la libertad, el amor a la gloria, lo justifica. Estaba loco por haberse enfrentado a los piratas él solo con solamente un caballo flaquito y una lanza. Nunca se ha verificado cuántos eran los piratas, pero al decir de la gente que más o menos dice, que lo ha estudiado, dicen que eran como 35 a 40 hombres de presto. Cuando llegaron los piratas les decía, váyanse que no lo voy a dejar pasar para mis tierras. Y los piratas se echaron a reír y le decían, permiso, si no te vamos a matar. Se echaron a reír cuando Don Quijote le dijo que de aquí no pasan, de aquí yo no me muevo. Le dijo que le perdonaron la vida, pero él dijo que no le perdonaron nada. De que era un hombre muy loco que se enfrentó contra los piratas. Y bueno, como dicen, loco soñador, soñó con que él solito podía matar a todos esos piratas y no pudo, pero Y cuando él murió, los piratas le hicieron como un velorio. Sí fue un hecho quijotesco. No enfrentó molinos, sino enfrentó piratas. No andaba salvando ínsulas ni salvando ¿cómo se llama? A la Dulcinea, pero sí estaba defendiendo su tierra. Y cayó defendiendo su tierra. Y Oviedo Ibáñez lo pinta como si fuera, porque ya conocía por supuesto el libro de Cervantes, entonces lo pinta con un caballo bastante flaco, digámoslo así, enjuto, por llamarlo de otra manera. Con un escudo oxidado, ¿no? Probablemente ya con las herrumbres, todo oído pues, por el tiempo, y con alguna cosa como yelmo que era casi un bacinete, una cosa casi cómica, ¿no? Visible. Y traslada a ese personaje del Quijote, que siempre vivía en la mente todos esos individuos que estaban de una manera vinculados a la aventura de la conquista, lo traslada. Estamos hablando del año 1500 y tanto. Los cuentos de caballería eran necesariamente, había que leerlos. El Quijote es una institución. Muchos nos sentimos Quijote aunque no tengamos caballos y lanzas. Pero mira, en realidad su hazaña es esa. Yo no sé de dónde realmente sacó ese dato Oviedo Ibáñez. A veces era muy preciso, pero a veces simplemente mentía. En este caso hay cierta precisión en lo que dice y le da entonces ese manto de misterio y de enigma, de idealización entonces a Alonso Andrea Ledesma. Lo cierto es que él reaccionó. Y si él hubiese pensado, a lo mejor se busca 3 y 4 más hombres y los pone, pero no, él pensó él solo.
Por eso es que se le ha llamado, y lo llama Mario Briceño, el Quijote de Caracas. Y el viejo corcel de Ledesma reaparece hoy sobre la faz de nuestra historia con su ímpetu de mantenido frescor. Los filibusteros, ladrones de espacio y de conciencias, andan entre las aguas de la patria, amenazando nuestra economía y ultrajando la dignidad de nuestros colores. Eso es más o menos lo que trata de expresar Mario Briceño de la Gorri con este libro de Cayo Ledesma. Mira, no olvidemos que los historiadores también, bueno, tienen sus tendencias, ¿ok? Sus tendencias histórico-políticas, pertenecen a una forma de pensamiento, puede no coincidir con su clase social, pero puede también de alguna manera estar orientado allí. En realidad, mira, el concepto es que Mario Briceño siempre defendió el concepto de la tierra. Mira, yo no dudo que Mario Briceño Iragorri haya conocido como historiador todas estas posibilidades de que Alonso Andrea de Ledesma también fuera un perseguidor de las causas libertarias. Pero bueno, de alguna manera quizás quiso levantarlo como un ejemplo, mirar nada más ese aspecto, ¿ok? Y resaltarlo como tal. Pero también era para el concepto vital que 1940-45 significó para el rescate de muchas de las cosas venezolanas que estaban a punto de perderse. Y lo emplean como una suerte de catapulta, no sé si vale la expresión, de referencial, si se quiere, para hablar de que Venezuela en ese momento tiene una gran crisis de conciencia. Fue malo a un principio porque era encomendador de las tierras y tenía esclavos a los indios. Y la segunda historia que era bueno fue porque defendió Caracas de los piratas que... No, eso depende de la historia. Porque para nosotros los venezolanos fue malo. Porque él vino acá, mató gente y todo para conquistar el lugar. Pero después fue bueno porque intentó salvar las tierras que estaban ayudando y las ayudó a salvarlas, pero no pudo. Bueno, puede ser por las versiones de la historia, que la gente lo cambió para que no quedara así como que era el que mataba a nuestros aborígenes y lo pusieron como un tipo héroe que quería salvar Caracas. No sé, que a lo mejor que hasta cambiaron las historias y siempre fue malo y a la vez bueno. Sí, el personaje, bueno, por eso que tiene esos dos universos, ¿no? La parte quijotesca, que ya la referimos, y bueno, esa otra parte que, bueno, yo creo que responde un poco a una tradición histórica también, ¿no? Mira, no hay posibilidad real de que tú te sientes en tu biblioteca y logres discernir qué es historia y qué es crónica. La crónica te lo va diciendo, es tu sentimiento. Es una hermosísima crónica la lucha de Ledesma. Pero cuando tú le pones los arrestos históricos, cualquier militar te diría, no, pues es un loco. Ok, está bien. Pero la locura es una locura, una divina locura. Están luchando por la tierra y el Quijote decía que por la tierra y por la mujer se puede arriesgar y perder la vida.